también sobre el primer conflicto mundial, que fue la Primera Guerra Mundial, que sería de 1914 a 1918. Ya, causas de la Primera Guerra Mundial. Tenemos, bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero yo creo que esas son las tres más importantes. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría fue el que detonó todo el conflicto. Y en realidad empezó como un conflicto interno, un conflicto local entre Austria-Hungría y Serbia, que pues estaban en un momento de crisis. Esto por el imperialismo y los ideales nacionalistas. El imperialismo es un estilo de gobierno en el que una ciudad o un país intenta conseguir más territorio, intenta expandirse. Y muchos no estaban de acuerdo con esto. Y por esto habían varias divisiones entre algunos países, como Francia, por ejemplo, o otros tantos que no se consideraban un solo país, sino que ellos se consideraban que eran dos aparte. Y se peleaban entre ellos mismos para poder separarse y tener ahí su independencia. Porque después de la Revolución Francesa empezaron a tener el ideal de que debían ser naciones propias. Si tenían su propia cultura, si tenían su propio, lo que sea, debían ser naciones propias. Por eso se separaron e intentaban independizarse. Y aquí recibían ayuda de otros países que estaban interesados en sus recursos. Y los ideales nacionalistas es lo que les digo de la Revolución Francesa. Con el asesinato del archiduque de Austria, se dio un conflicto local en el que Serbia reclamaba por qué hicieron esto. Y intentaron enjuiciar a los responsables, que fueron un grupo terrorista llamado la Mano Negra. Este grupo al principio intentó asesinar con una granada, metió una granada y lamentablemente asesinó a otras personas, pero no al archiduque y su esposa. Tras esto, el grupo que estaba concentrado para intentar asesinarlos se dispersó y se quedaron dos personas que quedaron esperando para una nueva oportunidad. El archiduque debía salvarse porque debía irse a su destino y ya, pero decidió volver para empezar a ver a los heridos y las personas que resultaron afectadas por la granada, y en lo que regresaban se dieron cuenta los que estaban ahí escondidos, salieron y les pegaron unos tiros al archiduque y a sus cosas. Aquí, como les digo, intentaron enjuiciarles, intentaron echarles la culpa a los de la Mano Negra. Ellos dijeron que no fue su culpa, que en realidad ellos no se realizaron ni nada, y Austria-Hungría, harto de todo esto, decidió desplazar sus tropas, culpó al país entero y no solo a la Mano Negra. Entonces, ellos movieron sus fuerzas militares y en respuesta Serbia no se dejó, sino también movió sus fuerzas militares. Estuvieron ahí los dos a punto del conflicto y Rusia metió mano y dijo: yo apoyo a Serbia. Entonces se hicieron un grupo más grande y Alemania se volvió loco prácticamente, porque él dijo: yo le declaro la guerra a Rusia, le declaro la guerra a Francia, le declaro la guerra aquí y así. Y se enfrentó básicamente a todos, se puso loco. Ya, bueno, aquí hay un conflicto bien grande y a mí, por ejemplo, me enseñaron que la Primera Guerra Mundial se dio entre la Triple Alianza y la Triple Entente, lo cual está mal, porque los grupos que se enfrentaron se llaman las potencias centrales y los aliados. La diferencia, bueno, a ver, primero un poco de historia. La Triple Alianza se formó como un pacto de defensa. Si es que a algunos les atacaban, los otros todos les iban a atacar, o sea, se iban a defender entre ellos. Y ante este miedo de que se hagan un grupo más grande, principalmente de Alemania, porque Alemania era la nación a la que más miedo le tenían, pues formaron la Triple Entente, que fue un grupo conformado por Francia, Reino Unido y Rusia. Y la Triple Entente se conformó por Alemania, Austria y el reinado de Italia. Y como les digo, esto es un error, porque por ejemplo el reinado de Italia, o Italia, cuando empezó la Primera Guerra Mundial no formaba parte, no estaba, tomó una posición neutra, no estaba a favor ni de uno ni de otro. Un año después se unió a los aliados, entonces ni siquiera se mantuvo en el grupo en el que era. Ya, bueno, entre los impactos sociales que tuvimos durante la guerra, que pasaron durante la guerra, fue un cambio en roles de género. Y no tanto porque hubieran protestas o porque las mujeres estuvieran haciendo alguna suerte de protesta como la anterior, sino porque necesitaban, porque todos los hombres estaban en las guerras, había una escasez de hombres y una depresión terrible, y las mujeres tenían que defenderse como pudieran. Entonces empezaron a salir y a conseguir empleos, avances más derechos para las mujeres, nuevas corrientes artísticas y literarias, como les digo. En esta época nació el cubismo, nació muchas otras obras, muchos otros tipos de obras que fueron inspirados en la tristeza y la depresión que sentían por la guerra. Hubo un descenso en las cifras de natalidad por lo mismo, porque estaban deprimidos y porque los hombres tampoco no estaban ahí con sus mujeres. Y hubo un aumento en la migración, como en la actualidad, debido a que la gente estaba buscando un lugar que esté tranquilo, que no se vea afectado por la guerra y que no esté tan afectado económicamente. Ya, cambios políticos tras la guerra. Cuando terminó la guerra,
Primero se desintegraron varios imperios que estaban en ese tiempo, el imperio ruso, el austrohúngaro, el otomano, y un poco de imperios que estaban ahí formados, pues se desintegraron al final de la guerra. Se firmó el famoso Tratado de Versalles, pero antes del Tratado de Versalles, el que terminó la guerra se llamaba el Tratado de Compiègne, no, una cosa así. En este tratado decían que declaraban un alto a la guerra, un alto al fuego, pero era temporal, era solo una cosa como que alto al fuego por ahora, pero es el que oficialmente terminó la guerra. Un año después se firma el Tratado de Versalles, en el que se firman un montón de cláusulas contra Alemania, se les dice que la culpa de la guerra fue totalmente de ellos, les limitaron militarmente a tener solo 100.000 hombres, les prohibieron tener armamento militar avanzado y, bueno, yo qué sé, por ejemplo, la reducción del ejército y las reparaciones económicas, o sea, les obligaron a pagar dinero, grandes sumas de dinero a todos los aliados, a todos los que ganaron. Bueno, como conclusión, yo quería hablar y decir un poco que todos estos conflictos y todo lo que pasó en ese tiempo me recuerda mucho a lo que está pasando ahora. Porque, por ejemplo, ahora hay tensiones entre países, pongamos Estados Unidos y China, hay tensiones comerciales, hay tensiones que eran lo mismo que había en ese tiempo, que estaban peleándose por recursos, que estaban peleándose por quién es la potencia más grande que la otra. La inmigración, igual, por ejemplo, en la actualidad la inmigración es bueno, no sé si es un problema, pero en la actualidad existe mucha inmigración. Y no solo de potencias, no solo de países tercermundistas como nosotros, todos se mueven de un lado a otro. Y el problema también que hay entre Ucrania y Rusia me recuerda bastante al problema también que hubo en ese tiempo entre Serbia y Austria-Hungría. Que igual empezó como un problema local y que después se fueron integrando más y más y les apoyaban. Gracias.